tal? Dios los bendiga. Ya estamos aquí hoy es domingo 7 de julio y bueno, pues le damos gracias a Dios porque hoy es el resumen, ¿verdad? Hoy en la mañana estuvimos compartiendo aquí en la iglesia Regresa y bueno, estuvimos compartiendo un tema hermoso y es postrados por amor. Fue la predicación de esta mañana y pues le damos gracias a Dios por este tema porque en verdad fue un servicio tan hermoso aquí en la iglesia Comeback Regresa. Y le damos gracias a Dios porque de verdad que el Señor nos muestra, ¿verdad?, cómo es la adoración, cómo es la verdadera adoración, ¿verdad? Y es cómo debemos de postrarnos, ¿verdad?, rendirnos delante de Él. Y quiero empezar con un versículo, quiero que me acompañes ahí en Apocalipsis 7, versículo 11, Apocalipsis 7, versículo 11, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, porque dice aquí: y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Hace rato aquí en la iglesia yo les explicaba que la palabra adoración o postrarse en el griego es proskuneo. La palabra proskuneo, ¿verdad?, traducido del griego al español es postrarse, a dar reverencia, adorar, ¿verdad? Entonces vemos esto, que la adoración en realidad significa postrarse delante de, dar tributo a, dar reverencia a. Y tenemos muy equivocado el concepto de alabanza y adoración, y les explicaba que muchas veces ahí en la iglesia, ¿verdad?, nosotros les decimos, bueno, vamos a cantar alabanzas, 5 alabanzas y 3 de adoración, ¿verdad? No, las 8 son alabanzas, y la adoración es la que tú haces cuando te postras ante el Señor, cuando estás en medio de la alabanza, ¿verdad? Entonces ahora sabemos que la adoración es postrarnos delante del Padre, rendirnos y humillarnos delante de Él. Y bueno, el tema es postrados por amor, porque entre semana yo le decía al Padre: Señor, muéstrame de qué tema vamos a hablar este domingo, ¿verdad? Y hablándome el Señor, ¿verdad?, me decía una frase, me decía: no hay necesidad de postrarse por una necesidad, sino postrarse porque me aman, postrarse por amor, ¿verdad? Y sí es cierto, amados, muchas veces usted y yo nada más nos postramos cuando estamos en enfermedad. Muchas veces, la verdad, nada más nos postramos cuando estamos en una necesidad financiera. Muchas veces nada más nos postramos cuando estamos en un problema legal, cuando estamos en un problema serio, cuando hay alguna situación mala en nuestra familia. Y es la única forma en que usted y yo nos postramos o buscamos el rostro de Dios. Y yo lo veo en la Biblia, en muchos pasajes habla de que los grandes siervos de Dios adoraban a Dios, se postraban, se humillaban delante de Él. Y no para pedirle cosas, se postraban para adorarlo. Llegaban a algún lugar, ¿verdad?, a cualquier lugar que llegaban, lo primerito que hacían era levantar altar y se postraban para pedir la misericordia de Dios o la guianza de Jehová para poder emprender la labor o la encomienda o la misión que el Señor tenía para ellos. Y bueno, quiero que también me acompañes al libro de Números, por favor. Libro de Números, capítulo 20. Libro de Números, capítulo 20, y nos vamos a ir al versículo 6, número 6, Números, capítulo 20, versículo 6, y dice así: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron. Aquí otra vez dice esta palabra, se postraron, dice, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Si nosotros leemos el contexto, dice aquí el tema, el título de este capítulo 20, dice agua de la roca o el agua de la peña. La peña es la roca, ¿verdad? Y aquí estaba hablando de cuando el pueblo, ¿verdad?, era dirigido por Moisés, ¿verdad? Y estaba Moisés con su hermano Aarón. Y entonces los llevan, ¿verdad?, al desierto, y en este desierto no había nada, ¿verdad? No había agua.
no había cosecha, no había nada, no había viandas, no había nada. Y empieza a quejarse el pueblo y empieza a decirle, oye Moisés, ¿para eso nos sacaste? ¿Para que no comiéramos bien? ¿Para que nos tuvieras muertos de sed? Y empiezan a reclamarle a su líder, y entonces el líder, un tanto preocupado, ¿verdad?, le dice a su hermano, ¿sabes qué? Vamos a adorar a Dios, vamos a buscar el rostro de Dios. Y dice que juntos le hablaron a la congregación, porque no fueron solos, dice que le hablaron a la congregación, pero ellos iban delante de la congregación y llegaron a la puerta del tabernáculo a dar una adoración a Dios, a postrarse, y dice que adoraron juntos. Y entonces Jehová se les aparece, porque desciende la gloria de Dios ahí, ¿verdad? Y vemos que cuando desciende la gloria de Dios hay bendición, hay milagros. Y entonces le da una instrucción a Moisés y le dice, Moisés, toma la vara, llevas al pueblo, lo llevas a la peña, y cuando estés ahí en la peña, cuando estés en la roca, le vas a hablar a la roca, ¿verdad? Y de esta roca saldrá agua que dará de beber a todo el pueblo y a sus generaciones. Amén, aleluya. Y entonces vemos esto, y yo di una frase hace rato en la mañana: tu adoración provoca milagros, tu adoración, el postrarte provoca milagros. Pero hubo algo que Moisés como que se equivocó poquito. O sea, Dios contestó y dio agua, ¿verdad? Pero aquí no lo hizo correcto, porque dice que cuando llevó al pueblo a la peña, en lugar de hablarle a la roca, la golpea 2 veces. Entonces, la adoración trae bendición, pero la desobediencia trae maldición. Y dice que a partir de ahí se convirtieron, ¿verdad? Dice aquí que estas aguas ya no fueron aguas de rencilla, dice, las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y bueno, hubo problemas con esto porque no cumplió con las ordenanzas, ¿verdad?, que le estaba diciendo Jehová a Moisés. Pero bueno, vemos que cuando tú te postras, Dios como quiera contesta. Dios contesta. Vemos en otro capítulo de la Biblia, ¿verdad? Y en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Y yo veo aquí en el versículo 20. Vamos a leerlo, y dice así: después dijo David a toda la congregación, fíjense, el rey David le dice a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Y entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios delante de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Vemos otra vez que hay una ordenanza, un rey está pidiendo, ¿verdad? Otro líder le está pidiendo a toda la congregación que adoren a Dios, ¿verdad? Los está guiando a una adoración. Pero esta adoración ya es diferente. La adoración pasada era por recibir una respuesta, pero en esta adoración era por dar gracias. El rey David le estaba enseñando a su pueblo, ¿verdad? Porque ellos no tenían necesidad. Aquí describe que todos eran muy vastos, muy bendecidos. No había necesidad de postrarse por un milagro de finanzas o de provisión, porque realmente aquí el pueblo estaba pero bien bendecido. Y dice que ellos daban voluntariamente en el templo, ¿verdad? Daban y eran vastos para dar. Entonces lo único que el rey David le pide a la congregación, ¿saben qué? Vamos a postrarnos para adorar al que vive y al que reina. Y entonces dice que el rey David le pidió la bendición de Jehová sobre su hijo Salomón, que era quien lo iba a suplir cuando él ya no estuviera, ¿verdad? Su hijo Salomón era el rey que seguía, iba a ser un rey próspero, ¿verdad? En todos los ámbitos iba a ser el rey más rico, ¿verdad? Pero aquí pide algo: que se postren para agradecer. Así que hoy quiero que te quede esa enseñanza. No hay necesidad, ¿verdad?, de que llegue una desgracia a tu vida para que te postres delante de Dios. Adora a Dios también cuando hay finanzas, adora a Dios cuando hay salud, adora a Dios cuando todo esté bien en tu casa. No esperes una tragedia, no esperes algo malo para que ahora sí corramos a postrarnos.
Adora a Dios porque Él es Dios. Adora a Dios porque Ebenezer, hasta aquí te ha ayudado Jehová y Él ha sido vasto con nosotros y ha sido muy bueno. Adorar a Dios es humillarnos, darle gracias por cada día de tu vida, porque hasta hoy su misericordia nos acompaña a todos, así que adoremos a Dios. Recuerda, alabanza y adoración es algo muy diferente. Alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre, pero adoración es darle toda la honra y toda la gloria al Señor, postrándonos y humillándonos, reconociendo que nosotros no podemos solos, que lo necesitamos a Él como el suficiente, eterno, el Dios eterno, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Espero que haya sido de bendición y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.